Entonces, mi nombre es Ashley Salcedo y yo les estaré hablando acerca del sistema linfático y las malformaciones congénitas asociadas al desarrollo embriológico del sistema cardiovascular. El sistema linfático comienza a desarrollarse al final de la sexta semana, estrechamente asociado al sistema venoso, como ustedes pueden ver en esa imagen de ahí. Se va a desarrollar más tarde que el sistema cardiovascular se origina a partir del endotelio de las venas como 5 sacos primitivos, dos yugulares, mírenlo ahí, dos ilíacos, un saco linfático retroperitoneal y una cisterna del hilo. Van a aparecer numerosos conductos que conectan los sacos y drenan otras estructuras. Finalmente, el conducto torácico se va a formar a partir de la anastomosis de los conductos torácicos derecho e izquierdo, la parte distal del conducto torácico derecho y parte craneal del conducto torácico izquierdo. Y el conducto linfático derecho se va a originar en la parte craneal del conducto torácico. Aquí, ustedes pueden ver, aquí están, ¿verdad?, los sacos primitivos, pero aquí se ve claramente el conducto torácico derecho y el izquierdo. Y en esta imagen, eso sería más o menos, imagínense un embrión de 7 semanas, este sería de unas cuantas semanas más, 2 o 3 semanas más, y aquí ya sería en el periodo fetal, que se ven claramente se identifican ya los ganglios linfáticos. Entonces, en cuanto a las anomalías del sistema cardiovascular, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Estas cardiopatías congénitas se definen como aquella normalidad estructural o funcional del corazón que está presente desde el nacimiento y que se establece como resultado de las alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, sobre todo entre las semanas 3 y la número 10. En la mayoría de los casos, la etiología se desconoce. Entonces, las cardiopatías congénitas son consideradas como el trastorno congénito más común en los recién nacidos y constituyen la malformación estructural severa de mayor impacto en la morbimortalidad neonatal. El diagnóstico de estas cardiopatías, estas malformaciones, se va a establecer en las primeras semanas de vida en un 40-50% de los pacientes y en el primer mes de vida en un 50-60% de los pacientes. La incidencia de estas malformaciones cardíacas se ha estimado que son entre 4 y 12 por mil recién nacidos vivos y según distintos autores es significativamente más alta en recién nacidos muertos. Entonces, estas cardiopatías congénitas la podemos clasificar en cianóticas y acianóticas y cianóticas. Siendo las acianóticas, con el flujo pulmonar aumentado, vamos a encontrar la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterial persistente y canal o fístulas auriculoventriculares. En cuanto a las del flujo pulmonar normal o disminuido, que son obstructivas, podemos encontrar la estenosis aórtica, la coartación aórtica y la estenosis valvular pulmonar. En cuanto a las cianóticas, las del flujo pulmonar aumentado, que se van a caracterizar por presentar cardiomegalia, vamos a encontrar la transposición de las arterias, grandes vasos, el tronco arterioso, un ventrículo único o común y un drenaje venoso pulmonar anómalo. Y en cuanto a las cianóticas con flujo pulmonar disminuido, van a presentar un tamaño normal del corazón y aquí vamos a poder mencionar la tetralogía de Fallot, que es la más frecuente de esas, las atresias pulmonares, las atresias tricuspídeas y la anomalía de Epstein. En la de los casos, la etiología de estas cardiopatías, estas malformaciones es desconocida. Sin embargo, hay muchos estudios que han propuesto que el origen de la patología sería multifactorial, debido a que hay una interacción de factores genéticos y una interacción también de factores ambientales. Alrededor del 10% de los casos se asocian a anomalías cromosómicas y el 30% a otras malformaciones mayores. El riesgo de recurrencia de una cardiopatía congénita en una familia es de un 2 o sea, de 2 a 3%, pero aumenta a un 10% de riesgo si alguno de los padres es portador de alguna cardiopatía.
También se puede, algunos factores, también están las anomalías cromosómicas, como algunos síndromes, como el síndrome de Down, enfermedades maternas, como la diabetes, la lupus, epilepsia, las drogas, como el alcohol, anticonvulsionante, litio, las infecciones de algunos virus, se mencionan el virus Coxsackie, el de la rubeola y el de la influenza, y también otros factores como son la radiación y algunos síndromes, o sea, algunos otros síndromes. Eh, Estos factores ambientales deben actuar en un terreno genéticamente predispuesto y en la etapa embrionaria, ¿verdad que sí? Como una combinación de ellos. Entonces, ya a nivel de las anomalías como tal, podemos encontrar esta que es una de las más comunes de anomalías en la formación de la asa cardíaca, es la dextrocardia. La dextrocardia es el defecto de posición más frecuente del corazón. Si el tubo cardíaco embrionario se incurva hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, como es común, por ejemplo, miren aquí normal, una curvatura normal, pero si él lo hace hacia el lado opuesto, lo que provoca es que una inversión del corazón y de los grandes vasos. Ustedes ven que aquí está el corazón en una posición normal y en la dextrocardia, pues el corazón, como la curvatura se hace inversa, entonces él se invierte también. Esto puede ocurrir durante la gastrulación cuando se establece la lateralidad o un poco más tarde cuando se forma el asa. Se produce con la transposición visceral, total inversión de la simetría en todos los órganos o acompañarse de secuencias de lateralidad en la que solo se invierte la posición de algunos órganos. Cuando no existe ninguna otra anomalía vascular asociada, estos corazones muestran una función normal. Sin embargo, generalmente este defecto se complica con diversas anomalías cardíacas, por ejemplo, con el ventrículo común o una transposición de los vasos de calibre grande. Eh, en la dextrocardia aislada, la posición anómala del corazón no se va a acompañar del desplazamiento de otros órganos. Y aunque no se ha definido bien su función en esta malformación, en esta patología, el factor TGFB está implicado en la incurvación del tubo cardíaco. Es decir, que tuviera, o sea, tiene que tener algo que ver, aunque no se sepa. Aquí podemos ver una inversión ventricular, es una anomalía en la que el ventrículo izquierdo morfológico está en el lado derecho. Mírenlo aquí, este sería un corazón normal y miren aquí, este sería morfológicamente el ventrículo izquierdo. Verá, el ventrículo izquierdo va a estar en el lado derecho y se va a conectar a la aurícula de ese lado mediante una válvula mitral. El ventrículo morfológico derecho va a estar en el lado izquierdo, mírenlo aquí que es más pequeñito, y se va a conectar con la aurícula izquierda por la válvula tricúspide. A veces también este defecto es conocido como transposición L o transposición izquierda en español de las grandes arterias. La arteria pulmonar, o sea, se llama así porque la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo, el morfológico, ¿verdad? Miren la arteria pulmonar aquí, por ejemplo, y sale del el que morfológicamente es el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que sería esta, entonces va a salir del ventrículo que es morfológicamente derecho. Aunque las arterias están en su posición normal, o sea en comparación con un corazón normal, ¿verdad? Los ventrículos sí van a estar invertidos. Esta anomalía va a ocurrir durante el establecimiento de la lateralidad y especificación de los lados derecho e izquierdo del corazón por la vía de la lateralidad. Este es otro, se denomina síndrome de corazón derecho hipoplásico, este que ustedes ven ahí, y el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Van a ser anomalías poco frecuentes que van a causar un subdesarrollo de los lados derecho e izquierdo del corazón respectivamente. En el lado derecho, miren aquí, el ventrículo es muy pequeño, miren qué chiquitico, se va a afectar la arteria pulmonar que puede ser atrésica o estenosada. Miren aquí, por ejemplo, el calibre de esa arteria y miren aquí cómo se reduce. Y la aurícula a veces tiene un tamaño más pequeño. En cuanto al lado izquierdo, también el ventrículo va a ser más pequeño de lo normal, no va a ser funcional, la aurícula puede estar disminuida y la arteria aorta va a ser, déjenme ver, ¿ustedes ven mi clip?
Ok, aquí. La arteria aorta se va a ver afectada, pues puede ser atrésica o estenosada. Entonces, la lateralidad asociada con estos defectos va a indicar un efecto negativo en la especificación de las células progenitoras cardíacas de la derecha e izquierda en una fase temprana de lo que es la morfogénesis del corazón. Los lactantes con este grave defecto normalmente fallecen durante las primeras semanas tras el parto. Algo que lo caracteriza es que la sangre pasa del lado izquierdo hasta el lado derecho del corazón a través de una comunicación interauricular. Miren aquí cómo se ve, hay un defecto en el tabique auricular. Y entonces esta sangre se va a mezclar con la sangre venosa sistémica. En cuanto a los defectos del tabique auricular, es una anomalía con una frecuencia de 6.4 por cada 10.000 nacimientos y con una prevalencia de 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dos niñas recién nacidas hay un varón recién nacido con este defecto. Es uno de los defectos más importantes. Por ejemplo, vamos a encontrar el de ostium secundum, que se va a caracterizar por una gran abertura entre las aurículas derecha e izquierda. Puede deberse a una excesiva muerte celular y a la reabsorción del septum primo. Miren, por ejemplo, aquí un corazón normal y miren aquí el defecto septal auricular, que lo que hace es que comunica ambas aurículas. Vamos a encontrar, miren aquí la formación normal del tabique con los septum secundo y el septum primo. ¿Qué pasa? Si hay una excesiva reabsorción del septum primo, ustedes ven que queda un pequeño agujero, pero también puede darse el caso de que haya total ausencia del septum secundum, haciendo aún más grande este orificio. Y también la más frecuente de todas es esta, que es la ausencia de septum primum y de septum secundum, donde no hay un tabique. Y esto se va a conocer como aurícula común o corazón trilocular biventricular y se va a acompañar siempre de serios defectos en otras partes del corazón. En cuanto a la atresia tricúspide o tricuspidia, va a consistir en la obliteración del orificio auriculoventricular derecho y se va a caracterizar por la ausencia de las válvulas tricúspides. Siempre se va a acompañar, número 1, de permeabilidad del agujero oval. Número 2, un defecto tabique interventricular. Miren aquí cómo hay una comunicación. También por el subdesarrollo del ventrículo derecho. Mírenlo aquí. Miren que estamos pequeñitos. Y por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La anomalía de Epstein, aquí la válvula tricúspide está desplazada hacia el ápice del ventrículo derecho, lo cual va a producir una expansión de la aurícula derecha y un ventrículo derecho mucho más pequeño. Estas valvas de la válvula van a ocupar una posición anormal y generalmente la valva anterior, que es esa que ustedes ven aquí, va a estar agrandada. Miren cómo hace que la aurícula derecha se expanda más, dejándole poco espacio a lo que es el ventrículo derecho. Y eso va a ocasionar que la sangre de este ventrículo pueda, por ejemplo, se devuelva. En cuanto a la comunicación interventricular, yo le estaba mencionando, pero básicamente va a afectar la porción membranosa, que es esa, fíjense que aquí no está, la porción membranosa muscular del tabique y es la malformación cardíaca congénita más común. Va a ocurrir en 12 por cada 10.000 nacimientos como un defecto aislado. La mayoría, dígase más o menos un 80%, se va a localizar en la región muscular del tabique y se va a resolver a medida que crece el niño. La comunicación interventricular membranosa suele constituir un defecto más grave que a menudo está asociado con anomalías en la división de la región conotroncal. Según el tamaño de la abertura, la sangre transportada por la arteria pulmonar puede ser de 1.2 a 1.7 veces mayor que la transportada por la aorta. La tetralogía de Fallot es la anomalía cianótica más frecuente, es de la región conotroncal.